Bienvenidos una vez más a su canal favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que toca las fibras más sensibles de nuestro corazón superíndice 3 en serio copyright filo, el drama, el dolor, el sufrimiento pero del bueno. Vamos a explorar esas historias que nos tienen al borde del asiento, secundándonos las lágrimas con un pau más menos vuelo y rogando por un final feliz. Hoy hablaremos de esas series que nos desgarran el alma, que nos muestran la cara más amarga de la vida, y que a pesar de todo, nos enganchan como ninguna otra. Y como el título lo indica, vamos a desenmascarar algunos secretos de Truth de los personajes y las historias que tanto amamos. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones fuertes? Pero antes de empezar, un recordatorio súper importante: no se olviden de suscribirse al canal. Si les encantan las series turcas tanto como a mí, aquí encontrarán noticias, curiosidades y mucho más deseasu que hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además sus comentarios y likes son el combustible que mantiene este canal en marcha, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Vamos allá. Empecemos con una serie que estoy seguro a muchos de ustedes les robaron el sueño más menos o Karasevda. Esta joya dramática pertenece al GEU Copyright Nero de romance True Hiko, y cuenta con las actuaciones estelares de Burak Uzuparrafoybit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu. Karasevda no es solo una serie, es un viaje emocional que nos lleva a Trabu Copyright de la complejidad del amor, la traición superíndice 3N y el sacrificio. La trama gira en torno a Kemal, un joven de clase media, un ingeniero brillante y ambicioso, y Nihan, una chica rica y privilegiada, una artista con un espíritu libre pero atrapada en las convenciones sociales de su entorno. Su amor es puro y apasionado, un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Sin embargo, las diferencias sociales y las intrigas familiares se interponen en su camino, como muros infranqueables que amenazan con destruir su felicidad. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado, un villano carismático con una obsesión superíndice 3 en enfermiza por ella, que estuvo dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Kemal, devastado por la traición superíndice 3N y la copyright dida, se marcha de Estambul, prometiendo regresar para reclamar a su amada y vengarse de aquellos que le arrebataron su felicidad. Aún más menos os despu copyright Kemal regresa como un hombre rico y exitoso, transformado por el dolor y la ambición superíndice 3N, sediento de venganza y decidido a recuperar a Nihan, cueste lo que cueste. Por Q copyright, Karasevda encaja perfectamente en este tema de series que nos hacen sufrir. Porque el amor entre Kemal y Nihan estuvo constantemente asediado por obstáculos aparentemente insuperables. Cada episodio es una montaña más menos rusa de emociones, con giros inesperados que nos dejan sin aliento. La manipulación superíndice 3N de Emir, un maestro en el arte del engao más menos, los secretos del pasado que resurgen para atormentar a los protagonistas, y las decisiones difíciles que deben tomar los protagonistas, que los obligan a sacrificar su felicidad por el bien de los demás, nos mantienen en vilo durante toda la serie. Además las actuaciones son impecables, cada mirada, cada gesto, cada palabra transmiten a la perfección superíndice 3N el dolor, la frustración superíndice 3N, la desesperación superíndice 3N y la esperanza de los personajes. La química entre Burak Uzuparrafoybit y Neslihan Atagul es palpable, lo que hace que su historia de amor sea aún creíble y conmovedora. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. Este reconocimiento es un testimonio de la calidad de la producción superíndice 3N, la originalidad de la historia y la universalidad de sus temas. Karasevda es una serie que trasciende las fronteras culturales y lingüísticas, y que conecta con el público a Trabu Copyright de sus emociones profundas. Si todavía no la han visto, se las recomiendo encarecidamente, pero prepárense para llorar a mares y a reflexionar sobre el verdadero significado del amor eterno. La serie no solo ofrece un drama apasionante, sino que también copyright plantea preguntas importantes sobre la justicia social, la moralidad y la condición superíndice 3N humana. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Ukondieres y Sukur. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal es protagonizada por Aras Bulut, y Grado Sinemli, y Dilan Ukondieres y Siuparra Foekdeniz.
Ukondieres y Sukur es una serie que te atrapa desde el primer episodio con su ritmo trepidante, sus personajes complejos y su Atmu superíndice 3 esfera oscura y opresiva. Ukondieres y Sukur nos transporta a un barrio peligroso de Estambul, un laberinto de calles estrechas y edificios destartalados, donde la ley la imponen las armas y el poder. El barrio es gobernado por la poderosa familia Koupárrafo Oval, un clan unido por la sangre y la lealtad, que protege a su gente y a su territorio con mano de hierro. Cuando una nueva banda de traficantes de drogas, liderada por un Siku superíndice 3 patas sin escrúpulos, amenaza con tomar el control del barrio y destruir su legado, Yamau Párrafo, el hijo Pru superíndice 3 digo de la familia, un joven rebelde y atormentado que ha escapado de su destino, regresa a casa para proteger a su gente y a su legado, aunque eso signifique enfrentarse a sus propios demonios. ¿Copyright tiene que ver Ukondieres y Sukur con el dolor y el sufrimiento? Pues prácticamente todo. La serie explora la violencia, la lealtad, la traición superíndice 3N, la copyright dida y la redención superíndice 3N de una manera cruda y realista. Cada episodio es una batalla constante por la supervivencia, donde los personajes se enfrentan a situaciones extremas que ponen a prueba sus límites y los obligan a tomar decisiones muy difíciles, que a menudo tienen consecuencias devastadoras. La muerte es siempre presente, acechando en cada esquina, y la luz grima fúcil es casi una constante. Pero a pesar de la oscuridad, Ukondieres y Sukur, también Copyright N es una serie sobre la esperanza, sobre la capacidad del ser humano para encontrar la luz en medio de la oscuridad y para luchar por un futuro mejor. Ukondieres y Sukur es una serie muy popular en Turquía y en el extranjero, gracias a su trama adictiva, sus personajes complejos y bien desarrollados, y sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares. Las coreógrafas de las peleas son impresionantes, y la banda sonora, con sus ritmos himno superíndice 3 ticos y sus letras cargadas de significado, contribuye a crear una Atmu superíndice 3 esfera intensa y envolvente. Pero también Copyright N es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la importancia de la familia, el precio de la venganza y la fragilidad de la vida. Un dato curioso es que la serie ha tenido un gran impacto en la cultura popular turca, y muchas de sus frases y canciones se han convertido en virales, inspirando incluso tatuajes y grafitis. Pasemos ahora a una serie que seguramente conocen y aman, Ukondieres y Salkam. Aunque aparentemente es una comedia romántica ligera y divertida, esta serie protagonizada por Anderu Párrafo y Kerem Bürsin también Copyright N tiene sus momentos de drama y sufrimiento, que a menudo se esconden de True S de las sonrisas y los momentos CU superíndice 3 micos. La historia gira en torno a Eda, una joven florista independiente y más menos adora, que lucha por superar las adversidades y alcanzar sus metas. Su sueño más menos es estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Cuando Serkan, un exitoso arquitecto frío calculador y obsesionado con el trabajo, le niega la beca que necesita para hacer realidad su sueño más menos, Eda decide confrontarlo, decidida a hacerle pagar por su injusticia. Serkan por su parte se encuentra en una situación superíndice 3N complicada, presionado por su familia y su empresa para mantener una imagen pública impecable. En un giro inesperado, Serkan le propone un trato a Eda, si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, para ayudarle a cerrar un importante contrato, le dará la beca que necesita. Lo que empieza como un simple juego o una farsa para beneficio mutuo, pronto se convierte en algo mucho más complicado, a medida que Eda y Serkan descubren que tienen más en común de lo que imaginaban, y que la lunea entre la actuación superíndice 3N y la realidad se vuelve cada vez más difusa. ¿Du superíndice 3D entra el dolor en Ukondieres y Salkam? Bueno, a pesar de los momentos divertidos y románticos que caracterizan la serie, también Copyright N explora temas profundos y significativos, como la ambición superíndice 3N, la presión superíndice 3N familiar, el miedo al compromiso, el peso de las expectativas y la importancia de la autoaceptación superíndice 3N. Tanto Eda como Serkan tienen sus propios traumas y secretos que deben superar para poder estar juntos y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Eda lucha con el dolor de la copyright dida de sus padres y con la responsabilidad de cuidar de su tía y de su abuela. Serkan por su parte estuvo atormentado por un trauma infantil que le ha dejado cicatrices profundas y que le impide conectar emocionalmente con los de Mood-S. La serie se hizo famosa por la química innegable entre Anderu Párrafo y Kerem Bürsin,
que traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en real, para deleite de los fanáticos. La autenticidad de su amor se reflejaba en cada escena, haciendo que su historia fuera aún muy cautivadora y conmovedora. Sin embargo, el final de la serie y la posterior ruptura de la pareja dejaron a muchos fanáticos con el corazón superíndice 3 en roto, sintiendo que habían perdido algo valioso. Esto aún más menos ha de una capa extra de drama y melancolía a la serie, convirtió copyrightándola en algo más que una simple comedia romántica. De ahí el título de este vídeo, hablando de los posibles secretos dolorosos que Andy Párrafo él pudo haber experimentado durante la serie y después copyright S. La presión superíndice 3 en medio tica, las expectativas del público, los rumores y las especulaciones pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N que se desarrolla bajo la atenta mirada de las CU maras. Además de eso, la vida personal de los actores a menudo se confunde con sus personajes, lo que puede generar confusiones y malentendidos. En el caso de Andy Párrafo, su belleza y su talento la han convertido en un objetivo constante de la prensa y de los fanáticos, lo que puede generar una gran presión superíndice 3N y afectar su bienestar emocional. Cambiando nuevamente de Geu Copyright Nero, quiero hablarles de Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova. Esta serie de con diéresis Copyright Poca, protagonizada por Hilal Altınbilek, Uyur Gunea y Murat Unalm, nos transporta a la Turquía de los aún más menos o 70, una con diéresis Copyright Poca de cambios sociales y políticos, donde las tradiciones ancestrales chocan con las nuevas ideas. La trama sigue la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja joven y enamorada que huye de Estambul después copyright S de cometer un crimen en defensa propia. En su camino, llegan a con diéresis Sukurova, una región superíndice 3N agrícola en el sur de Turquía, conocida por sus vastas tierras y su riqueza natural, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad para sobrevivir y evitar ser capturados por la policía. En con diéresis Sukurova, Zuleya y Yılmaz se encuentran con Demir, un poderoso terrateniente, un hombre ambicioso y despiadado, que se enamora perdidamente de Zuleya y está dispuesto a todo para conquistarla, incluso a utilizar la violencia y el engau más menos o. Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova es una serie llena de intrigas, secretos, romances prohibidos, tragedias familiares y luchas de poder. La serie explora temas como la injusticia social, la desigualdad de Geu Copyright Nero, la corrupción superíndice 3N y la impunidad. Los personajes se enfrentan a situaciones extremas que ponen a prueba su lealtad, su moral y su capacidad de resistencia. La serie es un retrato crudo y realista de la vida en la Turquía rural de la con diéresis Copyright Poca, donde las leyes las imponen los poderosos y los du copyright bail son víctimas de la explotación superíndice 3N y la opresión superíndice 3N. La serie es conocida por su impresionante ambientación superíndice 3N, su vestuario detallado y sus actuaciones convincentes. Cada detalle estuvo cuidadosamente cuidado para recrear la atmósfera superíndice 3 esfera de la con diéresis Copyright Poca y transportar al espectador a con diéresis Sukurova. También Copyright N es una serie que no tiene miedo de mostrar la crueldad y la injusticia que existúan en la sociedad de la con diéresis Copyright Poca, lo que la convierte en una producción superíndice 3N impactante y conmovedora. Un dato curioso es que la serie se filmó superíndice 3 en locaciones reales en la región superíndice 3N de con diéresis Sukurova, lo que le da un aire de autenticidad y realismo, permitiendo al espectador sumergirse por completo en la historia. Y finalmente quiero hablarles de Kan. Esta serie, protagonizada por Uzgeuz Pirinu Párrafosei, Kanecindoruk y Benu Ildrimlar, es un drama familiar que te tocaru, del corazón superíndice 3N y te dejaru. Una profunda reflexión superíndice 3N sobre la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Kan cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus dos hijos más menosos en la pobreza, tras la repentina muerte de su esposo. Bahar se enfrenta a numerosos obstáculos en su vida, incluyendo la enfermedad, la discriminación superíndice 3N, la soledad y la falta de recursos. Sin embargo, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre lucha por el bienestar de sus hijos, demostrando una fuerza y una determinación superíndice 3N inquebrantables. A lo largo de la serie, Bahar se reencuentra con su madre, que la abandonó superíndice 3 cuando era ni más menos a, y descubre secretos dolorosos sobre su pasado. Kan es una serie muy emotiva que te hará llorar a lágrima viva. La serie explora temas como la maternidad, la pobreza, la resiliencia, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad en medio de la adversidad.
Los personajes son complejos y realistas, y sus historias te llegaron al alma. La serie es un homenaje a la fuerza y la determinación superíndice 3N de las mujeres, que a menudo son invisibles a los ojos de la sociedad. La serie es una adaptación superíndice 3N de la serie japonesa Woman, y ha sido un gran con diéresis copyright cito en Turquía y en el extranjero, gracias a su guión inteligente, sus actuaciones conmovedoras y su mensaje inspirador. La serie ha sido elogiada por su realismo, su sensibilidad y su capacidad para generar empatía en el espectador. Un dato curioso es que la serie ha ayudado a crear conciencia sobre la pobreza y la desigualdad en Turquía, y ha inspirado a muchas personas a ayudar a los necesitados. Y bueno, mis queridos turcoadictos, estas son solo algunas de las series turcas que nos hacen sufrir, pero que también copyright N nos enamoran con sus historias apasionantes y sus personajes inolvidables. Hemos explorado dramas románticos, series de acción superíndice 3N, dramas de con diéresis copyright poca y dramas familiares, todos ellos con un denominador común, el dolor, la copyright dida, la superación superíndice 3N y la esperanza. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Recuerden que las series turcas son mucho más de ese que entretenimiento, son un reflejo de la vida, con sus alegrías, sus tristezas, sus amores y sus desamores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿CUL de estas series les ha hecho llorar ese? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que debería haber incluido en esta lista? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus experiencias con nosotros. Me encantaría conocer sus opiniones y descubrir nuevas series que me hagan vibrar. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden, sus likes y comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.